El artículo de Cortés es bien diciente respecto a cuál es el inconveniente de implementar las TICs en la práctica pedagógica. Y básicamente consiste en que pues los profesores no somos nativos digitales y de cierta manera la aparición de estas tecnologías son también un aprendizaje para nosotros, cosa que la mayoría no ha estado dispuesto a asumir por ese rol tradicional que existe del maestro como la persona que tiene el conocimiento, ¿sí? Entonces una de las primeras cosas que hay que cambiar es esa concepción de que el profesor es el centro de la escuela, los estudiantes son el centro de la escuela. Lo dice muy claro el artículo, no se trata de cambiar una mediación por otra, no se trata de cambiar los tableros por las pantallas, ¿cierto? Se trata de aprovechar todo este cambio tecnológico que hay para también intentar una nueva escuela, ¿cierto? Una escuela con una capacidad para pensar el mundo de una manera distinta, donde hayan aprendizajes colaborativos, donde hayan aprendizajes significativos. Entonces, toda esta revolución de las TIC tiene que servir para cambiar la escuela misma en sí, ¿sí? O sea, nosotros los docentes tenemos que estar también dispuestos a cambiar, porque si no cambiamos, la escuela se va a acabar probablemente. Y se va a acabar de todas las formas que uno se pueda imaginar. De hecho, creo que es algo que ya está pasando. Sí, las escuelas están pasando por una crisis muy fuertes de niños, de credibilidad, etcétera. Y eso pasa justamente por no entender el momento que está ocurriendo y montarse en la ola que es. De acuerdo al diagnóstico del documento de la UNESCO, en América Latina, desde luego, las dos competencias más difíciles de lograr en los docentes para adaptarse a las TIC, pues han sido el pensamiento crítico y la adaptabilidad cognitiva, ¿sí? Y es algo que tiene que ver mucho con el artículo anterior y es porque los docentes no somos nativos digitales, ¿cierto? Y además porque ese cambio ha sido tan fuerte y al mismo tiempo la transición de la escuela tradicional a la escuela nueva es algo que todavía está en deuda. Entonces, sí, el pensamiento crítico definitivamente es una de las que más se ve todavía lejos de lograr, y entre otras, pues porque muchos profesores se entienden como funcionarios, ¿cierto? Como trabajadores y la lógica de las escuelas en ese sentido tiende al hacer o no hacer caso y al cumplir o no cumplir un currículo. Entonces el espacio para construir pensamiento crítico desde el área del conocimiento y con los chicos es algo que todavía está muy difícil de construir, todavía es un reto grande que tenemos las escuelas en torno pues a la construcción de habilidades para entender eso que está pasando y llevar un mejor sistema educativo a nuestros estudiantes. Sin duda la principal barrera son las barreras institucionales, yo creo que está de primeras y la inteligencia social me parece que no, en tanto hay muchos docentes que entienden muy bien el contexto y creo que eso hace parte incluso de la profesión, tener cierta inteligencia social, pero son las instituciones las que limitan eso y no lo usan en favor del aprendizaje. ¿Sí? Entonces, bueno, serían yo creo que esas dos, pensamiento crítico y adaptabilidad cognitiva. De acuerdo al artículo, yo creo que la predilección de los 106 estudiantes encuestados por Nuria Hernández Selles por WhatsApp, o sea, herramientas de mensajería y de videoconferencia, es porque estas herramientas proporcionan una conexión emocional con sus compañeros, son una herramienta de socialización y hay que tener en cuenta que este artículo se hizo en el 2021, un poco después de la pandemia, en esa época se publicó. Entonces, justamente una de las enseñanzas de la pandemia es que la importancia de la socialización y la conexión emocional en los ambientes escolares es bien importante y hay que procurar integrarlas en las prácticas pedagógicas en el aula. Eso no quiere decir que las herramientas como tal
den por sí mismo la socialización, sino que lo que propone el artículo es que hay que procurar formalizarlas para que se pueda trabajar en un ambiente de trabajo por problemas y de trabajo colaborativo, ¿sí? Ese es el resultado, ese es un hallazgo bien importante de la investigación de ella. Eh, y eso bajo una metodología de investigación que se ha usado en otros lados, que son las herramientas computacionales en el aprendizaje colaborativo, que es la sigla CSCL, y para lo cual podríamos usar estas dos. Eso no quiere decir, tampoco los estudiantes dijeron que no denostaban de las otras, ¿no? También hablaban bien de las herramientas, por ejemplo, de construcción de mapas conceptuales. Entonces estas herramientas proporcionan tanto visualización, ¿sí? como comunicación. De acuerdo al artículo de Javier Gómez García, la primera variable es institucional. Depende qué tanto el colegio o la institución escolar le apueste al ABP. De eso determina en buena medida la orientación de los profes hacia un discurso más orientador y menos instruccional, ¿no? En primera medida, eso es lo que dice el artículo. En segunda medida, el diálogo con los estudiantes que permita la búsqueda y el planteamiento de problemas dentro de su contexto. En la medida que eso ocurra, pues puede haber un ABP. Y respecto a la relación entre las ABP y las TIC, pues hay otras variables, ¿no? Para el autor, la relación entre TIC y ABP es que pueden ser, primero, herramientas que proporcionan interés en los estudiantes. Segundo, que las TIC abren posibilidades de información. Y tercero, que las TIC permiten eh, una posibilidad importante de socialización porque da herramientas para un mundo en el cual pues los dispositivos móviles y las TIC son comunes. Entonces en ese sentido pueden plantear líneas transversales con las ABP, es decir, con la metodología ABP de trabajo por proyectos o basado en proyectos. Bueno, yo soy profesor de ciencias sociales. Un componente importante de lo que trabajamos es economía y uno de los temas fundamentales que trabajamos en economía es el circuito económico. Entonces es importante en el circuito económico entender que hay empresas y familias. Entonces yo lo que haría sería en un primer momento asignar al azar empresarios y trabajadores en una primera prueba. En una segunda prueba asignaría una gratificación que sería a través de billetes didácticos, que eso es una de las cosas importantes de la gamificación, que es asignar recompensas más allá de la nota y un monto, digamos, básico para empresarios y otro básico para trabajadores. En un tercer momento, haría como unas ruletas, me parece a mí. Unas ruletas en las que el dinero de alguna manera empezara a circular entre trabajadores y empresarios, ¿no? Teniendo en cuenta que empresarios se deben asociar con trabajadores, ¿sí? A mí se me ocurre que podrían completar cada una de estas pruebas para salir de cada uno de los salones en los que estén. Y pues usar herramientas asociativas y de convivencia y de socialización. Bien importante la lectura porque plantea algunos puntos sobre la importancia del juego en el aula. Me parece interesante que
aclare que gamificación no es lo mismo que juegos educativos. Me parece que es un buen punto de debate que sería importante retomar de este artículo de Irene García Lozano. Desde luego el planteamiento del aula invertida es bien interesante respecto a su objeto, a su objetivo. ¿Sí? Me parece bien interesante alterar los roles en la escuela. Me parece bien interesante. Sin embargo, la implementación puede tener sus riesgos. O sea, no digo que no se pueda intentar hacer, pero creo que tiene unos grandes riesgos, sobre todo el lograr las condiciones ideales de motivación fuera del colegio, ¿sí? Porque fuera del colegio lo que se propone es que la motivación corra por cuenta del profesor y a través de las TIC, como si las TIC por sí mismas pudieran generar motivación, ¿sí? Eso es algo que me parece un punto que hay que revisarse de esta metodología del aula invertida, porque en ese pedazo no tenemos certeza de los factores que afectan o no a un estudiante fuera de la institución, ¿no? Que pueden ser graves, y los que hemos sido docentes sabemos que muchas veces rebasan lo que los chicos, aprenden, ¿no? Entonces, eso sería como el punto más complejo de la metodología de la invertida. Sin embargo, el objetivo, por ejemplo, de convertir los espacios en espacios de debate, de compartir ideas, de desarrollo de pensamiento y de experiencias significativas, me parece que es algo que hay que rescatar de esta metodología, que de todas maneras hay que tener en cuenta, y todas las alternativas deben ser consideradas, pues porque estamos en un momento en que realmente hay una crisis de la escuela, ¿no?